Hola, en esta clase vamos a probar el teorema de Pappus. La demostración es una aplicación del teorema de Menelau. El teorema de Pappus lo que dice es que cuando tenemos un hexágono ABCDEF, de tal manera que sus vértices de forma alternante viven en dos rectas distintas, si cada par de lados se cortan en un punto, entonces los puntos de intersección de lados opuestos son colineales. Entonces tengo el hexágono que vive en estas dos rectas negras, sus vértices viven de forma alternante, es decir, aquí tengo A en la primera recta, el siguiente vértice que es B debe vivir en la segunda recta, C en la primera, D en la segunda, E en la primera y F en la segunda. Entonces tenemos ese hexágono y la hipótesis es que cualquier par de lados del hexágono se corten. Por ejemplo, si son lados consecutivos, pues se cortan en un vértice. Pero si no son lados consecutivos, pues sí tengo por hipótesis que se corten. Por ejemplo, AB y CD, pues sí tienen un punto de corte, o AB con EF también tienen un punto de corte, o sea que siempre tenga punto de corte en cualquier par de lados que yo tome. Lados opuestos son aquellos que tienen dos lados consecutivos entre ellos. Por ejemplo, el lado opuesto al lado AB, pues pasamos BC que es un lado, CD que es otro lado, y entonces el tercero, este DE, es el opuesto al lado AB. A ese punto de intersección vamos a llamarle P. Luego me fijo en el siguiente lado que sería el lado BC. Entonces 1, 2 y 3, el EF es su lado opuesto. A ese punto de intersección que vive aquí le vamos a llamar Q. Y finalmente al lado opuesto al CD sería el lado AF y a ese punto vamos a llamarle R. Lo que nos dice Pappus es que esos tres puntos, que aquí en GeoGebra me los pone de manera muy bonito, son colineales. Entonces, al menos en GeoGebra parece. Como lo que quiero usar es el regreso del teorema de Menelao, entonces necesitamos un triángulo de tal forma que R, P y Q vivan en sus lados. Voy a prolongar la recta CD y EF. Por hipótesis sabemos que esas dos rectas se deben de cortar en un punto, vamos a llamarle S a ese punto. Voy a considerar también el punto T, que es la intersección entre ese lado EF y el lado AB, y voy a considerar el punto U, que es la intersección del lado CD con AB. Entonces ahí ya tengo un triángulo que es el triángulo UST. Y entonces, si se fijan, R vive en el lado US, Q vive en el lado ST y P vive en el lado UT. Entonces ya tenemos el triángulo en el que me gustaría demostrar que el producto de las razones es igual a -1 para poder decir o concluir que R, P y Q son colineales. Entonces lo que quisiéramos demostrar es que si empiezo, acuérdense, empiezo con el vértice U y me voy a ir hacia S, entonces es U, S y T. Aquí está U, luego S, repito S, T, repito T y abajo U. Y en US vive R, entonces R es el que aparece en el primero, en ST vive Q y en TU vive P. Entonces yo quiero demostrar que el producto de estas razones es igual a -1. Si hacemos eso, entonces el teorema de Menelao me dice R, P y Q son colineales. Voy a marcar el triángulo UST de rojo para no perdernos, entonces ahí tenemos el triángulo. Y ahora observen que con R tenemos otros dos puntos colineales que serían A y F. A, si se fijan, vive en el lado UT del triángulo, F vive en el lado ST del triángulo y R vive en el lado US del triángulo. Como son colineales, entonces se debe de cumplir la ida del teorema de Menelao, que lo que nos dice es que UR entre RS por SF entre FT por TA entre AU es igual a -1. Recuerden, comenzamos con U y me voy hacia S y hacemos nuestra regla para acordarnos de siempre. Después de eso, con P, también tengo otros dos puntos que son colineales y que viven en los lados del triángulo rojo. Serían D y serían E. Entonces tenemos que D, E y P son colineales. Se cumple entonces la ida del teorema de Menelao. Lo que nos va a decir es que UD entre DS por SE entre ET por TP entre PU es igual a -1. Aquí nuevamente, comenzamos con U y nos vamos hacia S y luego hacia T. Y recuerden,
Entre US ponemos el punto D, que es el que aparece aquí. Entre ST vive el punto E y en TU vive el punto P. Finalmente con Q también vamos a tener dos puntos que son colineales con Q y que viven en los lados del triángulo rojo. En este caso serían C y B. C vive en US y B vive en UT. Entonces tenemos esos tres puntos colineales. Se vale la ida del teorema de Menelao nuevamente y lo que vamos a tener es que UC entre CS por SQ entre QT por TB entre BU es igual a -1. Ahora, si se fijan, en estas tres igualdades ya tenemos los términos que aparecen en la igualdad que nosotros queremos demostrar. Aquí aparece UR entre RS, aquí aparece TP entre PU, que es el último, y aquí aparece SQ entre QT, que es el segundo. Además, si nosotros multiplicamos estas tres cosas, pues obtenemos un -1. Recuerden que tenemos el producto de 3 menos 1, pues eso da -1, pero vamos a tener muchas cosas que si se fijan no son iguales, entonces no vamos a poder como eliminar tan fácilmente, digamos, entonces necesitamos fijarnos en otras dos cosas. También vamos a tener que A, C y E viven en los lados de mi triángulo rojo. A vive en UT, C vive en US y E vive en TS. Entonces tenemos esos colineales en nuestro triángulo rojo, se vale otra vez Menelao y entonces voy a tener el producto de estas razones igual a -1, que son con los puntos C, E y A. Pero puedo hacer lo mismo con la otra recta porque D vive en US, F vive en TS y B vive en UT. Es decir, vamos a tener nuevamente D, F y B son colineales, aplicamos el teorema de Menelao y entonces tenemos UD entre DS por SF entre FT por TB entre BU igual a -1. Si yo multiplico estos dos, me da 1. Ahora lo que quiero que se fijen es que si yo a esta multiplicación de estos tres le divido la multiplicación de estos dos, yo digo que ya terminamos. Vamos a hacer cuentas. Entonces ya escribí aquí lo que queremos demostrar y nuestras 5 ecuaciones que obtuvimos. Entonces voy a multiplicar las primeras tres. Entonces esta primera parte es lo que aparece aquí. Esta segunda parte es lo que aparece en esta parte. Y esta tercera parte es lo que está aquí. Ahora, la multiplicación de estas tres, como las tres son igual a -1, pues eso quiere decir que aquí voy a tener, esta multiplicación va a ser igual a -1 sobre lo que me dé de este lado. Lo que estoy dividiendo aquí son la multiplicación de las últimas dos, es decir, esta parte es justamente esta parte y finalmente esto es la parte que aparece aquí. Cuando multiplico -1 por -1, pues eso me da 1, entonces esto es igual a -1 entre 1 y esto es igual a -1. Ahora, si ustedes se fijan, tengo SF aquí, pero también lo tengo de este lado. Luego tengo TA entre AU, que aparece de este lado. Tengo UD entre DS, que es esta parte. SE entre ET, que es lo que aparece aquí. Luego tengo UC entre CS, esta parte, y finalmente TB entre BU, que es esto. Eso quiere decir que al final, pues solamente tengo que UR entre RS, que son el que se me salvó, TP entre PU por SQ entre QT, son los que se han salvado, es igual a -1. Pero si se fijan, esto es lo que queríamos demostrar. Entonces ya con esto tengo que P, Q y R tienen que ser colineales. Hemos terminado de demostrar el teorema de Pappus. Y con esto terminamos esta clase.